Vamos hasta Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo número 11. Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el 11, que es el texto que hemos establecido como base para hablar acerca de los estados del oficio mediador. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obra de nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto en cada una de estas clases, no se suscribe a los últimos días de su vida física. Él asumió un rol desde la eternidad pasada. Este rol le hemos llamado mediador, el rol del oficio de mediador. Esta labor era sumamente vital para nuestra salvación, puesto que de otra manera era imposible que nosotros hubiésemos sido salvos. La obra mediadora de Cristo es a donde nosotros estamos dirigiendo toda la atención en cuanto a este estudio. Quizás hay algunos aspectos de la cristología que queda por fuera, pero como estamos siendo guiados específicamente por la Confesión de Fe de Londres de 1689, estamos situándonos acerca de ello, del oficio de mediador. Y viendo el oficio mediador, establecíamos que era sumamente necesario que el Señor Jesucristo se encarnara. La encarnación es una necesidad por el oficio mediador. Si Él iba a mediar entre Dios y los hombres, Él tendría que representarnos como hombre. De allí que la encarnación fuese una necesidad. Él tendría que seguir siendo Dios porque era el mediador entre Dios y los hombres. La razón por la cual vimos que en la encarnación Él se hace plenamente hombre, pero no deja de ser plenamente Dios. Este mediador y su oficio atraviesa por distintos estados. Específicamente nosotros presentamos ¿cuántos? Dos estados. Y los estados le llamamos el primero estado de humillación y el segundo estado de exaltación. Hemos anunciado que el estado de humillación a lo largo de la historia se ha descrito en varios pasos. Algunos solamente se suscriben, como decía hace un momento, a las últimas horas de vida de nuestro Señor o a las últimas semanas, le llaman la pasión de Cristo, pero en realidad la humillación debe ser situada, como lo presentamos nosotros, desde la misma encarnación. Advertíamos entonces que íbamos a estar hablando de 6, ¿verdad? Específicamente 6 condiciones que Cristo iba a pasar o tendría que pasar en su estado de humillación. Esas 6 condiciones son ¿cuáles? La encarnación, el sometimiento a la ley, esa es la segunda que estuvimos analizando, los padecimientos, hasta aquí, hasta el tercero, es donde nosotros vimos en la clase pasada. Tenemos por delante todavía 6 entonces condiciones dentro del estado de humillación. Así que pasemos entonces rápidamente a la cuarta, y es la maldición del pecado. Esta es la cuarta condición en el estado de humillación de nuestro mediador. Cuarta condición en el estado de humillación de nuestro mediador. Espero que pueda comprender lo que estamos diciendo. Si faltó a la clase pasada, pues tiene todavía el video para poder ponerse al día. Vamos a leer entonces lo que dice la confesión de fe en el párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Para desempeñarlo, nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros. Vamos a dejarlo hasta allí. De manera que al hablar de la maldición del pecado, debemos recordar algo en particular, y es que el abismo creado por nuestro pecado
aquello que causó la ofensa a un Dios soberano, un Dios poderoso, en realidad fue un abismo infinito. Y Cristo entonces nace para, de alguna manera, poder acercarnos a Dios. Y esto hace necesario entonces que si el pecado fue la causa de la separación, debe entonces tratarse el pecado mismo. Sabemos que la dignidad que ofendimos, ese Dios tres veces santo, todo lo que en realidad Él representa fue ofendido por nuestro pecado. Ahora, esa culpa fue imputada judicialmente a la persona de Cristo. Toda esa culpa, y debemos señalarlo así, esa culpa infinita. ¿Por qué culpa infinita? Porque ofendimos a un Dios infinito. Si un ladrón entra a una casa a robar y por accidente, en el intento de robar, por accidente, no quería hacerlo, pero por accidente, mata a una cucaracha que se encontraba en esa casa, yo creo que esa muerte no será imputada a lo que fue su delito, ¿no? Pero si en el ejercicio de su cometido, lo que pensaba hacer, que era robar, mata a un niño que vivía en esa casa, creo que entonces no será importante ni siquiera el hecho de que pensaba consumar, que era robar, sino que... ¿Pero por qué? Porque la dignidad de una cucaracha no se compara de ninguna manera con la de una persona, ¿no? El niño vale mucho más. De manera que cuando nosotros hablamos de la dignidad tiene que ver con el ser. Y nosotros hemos ofendido a un ser infinitamente digno. Entonces el castigo tiene que ser infinito también. Debe ser proporcional al ser ofendido. Por ello la paga del pecado debe ser muerte eterna, no una mera muerte física, muerte eterna. Entonces, entienda algo, esta sentencia judicial fue imputada a Cristo. Esa sentencia judicial, la maldición por el pecado ocurrió en Cristo. Eso es lo que ha sido llamado como el gran intercambio judicial. El gran intercambio judicial. Porque sobre cada ser que nace en este mundo, reposa esa sentencia judicial. Pero en Cristo entonces, en esta imputación, se toma esa sentencia y se transfiere a Él. Segunda a los Corintios 5:21, creo que es un texto que nos ayudaría. Segunda a los Corintios 5:21. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mire con atención lo que dice el apóstol Pablo. Lo que era propio a nosotros fue transmitido a nuestro Señor. Él nunca cometió pecado. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Él nunca cometió pecado. Al que no conoció pecado. Nosotros nacemos en pecado. Él no conoció pecado. Pero por nosotros lo hizo pecado. El texto dice entonces que Cristo es hecho pecado. Ahora, ¿quién lo hizo pecado? El Padre. El Padre. Segunda Corintios 5:18 dice, segunda los Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es Dios entonces quien está haciendo una transacción, un cambio judicial. Los que son en esencia pecadores, esa sentencia que reposa sobre ellos de la maldición del pecado se transfiere al que no conocía pecado y él es hecho entonces pecado. Él es hecho pecado no por él mismo, sino que el Padre le hace ahora para poder aplicar esa justicia que tú y yo debíamos pagar. Ahora, creo que nos conviene recordar algo, que como Pablo está hablando de justicia, dice que somos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo, debemos recordar un aspecto importante de la justificación. Cuando hablamos de la justificación, nosotros sabemos que
la justificación no agrega nada moral en nosotros. Todo justificado es declarado justo, no hecho justo. Todos los creyentes han sido declarados justos, no hechos justos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si fuésemos hechos justos no pecaríamos más. Y tú y yo pecamos aún después de la justificación. Entonces lo que se hace es una declaración judicial sobre nuestra condición delante de Dios. Se declara judicialmente que nosotros ya no somos reos de la ira de Dios, de la justicia de Dios, sino que se nos ha dado un título, justificado. Una justificación que no radica en una justicia propia nuestra, sino una justicia ajena, una justicia que le pertenecía solo y exclusivamente a Dios, a Cristo en especial. Él cumplió plenamente la ley, como ya lo vimos en el paso anterior. Él podía ser, y de hecho era declarado justo, él era el justo. Pero entonces se toma ese estatus legal y se transfiere a uno que no es justo y se le declara justo sobre la base de la justicia de otro. Ahora, cuando el texto dice que Él es hecho pecado, no pensemos nosotros que Cristo experimenta el pecado como tú y yo lo experimentamos. Porque al decir que Él es hecho pecado, no quiere decir que es hecho en su condición moral pecador. Algunos consideran que cuando se refiere a que todos nuestros pecados y todos los pecados fueron imputados a Cristo, es que Él experimentó en su propia humanidad lo que todos los pecados se refieren. O sea, el robo, la codicia, el homosexualismo y todo tipo de pecado. Y en realidad habla de una sentencia judicial. Lo que fue imputado a Él fue el aspecto judicial del pecado, mas no la parte moral de Él. No la parte que está en el hombre al experimentar el pecado. Él jamás experimentó el pecado en su aspecto moral, podemos decirlo incluso psicológico, volitivo. Él experimentó el pecado en su aspecto judicial. Así como nosotros somos declarados justos, no en nuestra posición moral, sino en nuestra posición legal, Cristo es declarado pecador en su posición legal. Él es hecho pecado, Él es hecho maldición, porque se transfiere a Él el aspecto judicial que reposaba sobre nosotros. Él siguió siendo perfecto y puro, santo completamente, aun cuando fue declarado en este caso, maldición, maldito en esa posición en la que él estaba, pero como una sentencia judicial. No podemos de ninguna manera abrazar la idea de que Cristo experimentó en su cuerpo el pecado, así como tú y yo no experimentamos la justificación dentro de nosotros. Sí. Un ejemplo práctico de ello sería, en la mayoría de nuestras condiciones gozamos de libertad, no tenemos ningún delito que se nos impute que nos lleve a una cárcel. Puede haber alguien que está encarcelado por un delito de homicidio y digamos que yo me cambio por esa persona. Yo asumo su posición de reo y él asume la mía de libertad, pero nuestra condición moral sigue siendo la misma. Yo no maté a nadie, él sí mató, solo cambió nuestra condición legal. Perfecto, eso es. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ante este gran dolor que nosotros debemos reconocer, cuando Cristo habla de lo que Él en su humanidad experimenta, en su humanidad, y no solamente en su humanidad, sino en todo su ser por completo, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, es en razón a esto que estamos hablando que Él ora en Getsemaní. Cuando Él ora en Getsemaní, en Lucas 22:42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se está refiriendo el Señor? A esa copa de la justicia que Él iba a experimentar. Lo que podríamos nosotros asegurar por este texto, por la oración de Cristo, es que a lo largo de su humanidad, de su vida, mientras estuvo en este mundo, Él no experimentó ese cambio de transacción legal antes de llegar a la cruz.
Cuando Él está a punto de llegar a la cruz, a ese momento es donde ora al Padre pidiéndole que si fuera posible evitara este paso. No los sufrimientos, porque ya nosotros vimos que Cristo desde su nacimiento experimentó sufrimientos y padecimientos. Por lo tanto, a lo que Él se refiere con la copa que pudiera ser evitada es a la transacción judicial que experimentaría Él. Uno que es santo y puro, experimentar una sentencia judicial sobre su vida de maldito de parte del mismo Padre. Por ello entonces ora al Padre, si fuere posible cambia, si pudiera pasarse este momento, pero que se haga tu voluntad. Cristo no se está refiriendo a los padecimientos físicos, sino al momento de experimentar el cambio, la sentencia judicial. Un cordero en el Antiguo Testamento era un cordero que se criaba durante un año y cada judío debía tenerlo allí en su casa y sabía que debía criarlo de una manera adecuada, tenerlo en forma adecuada para que sea ese cordero perfecto, y luego entonces cuando lo traía al sacrificio justo delante del altar es cuando sucedía la transacción allí en ese momento en el que el pecado del padre y de la familia se transmitía al cordero. Antes de eso era un simple cordero. Entonces Cristo era humano viviendo plenamente la ley, obedeciendo plenamente la ley. Pero en ese momento allí Cristo ora para que si fuera posible el cambio o se sucediera de otra manera, pero oró al Padre diciendo que debía hacer su voluntad. Por lo tanto, lo que enfrentó Cristo, el cambio judicial, ocurrió precisamente allí, momentos antes de su sacrificio en la cruz, como ocurría en el caso del Cordero en el Antiguo Testamento. Entonces debemos reconocer que este maravilloso texto habla entonces acerca de la magnitud de los sufrimientos de Cristo y que estos sufrimientos fueron más que en su carne, sino que también pudo experimentar la segunda persona de la Trinidad, la disposición a la obediencia del Señor, llevando sobre sí una sentencia judicial que no le correspondía. El ser visto a los ojos del Padre con una injusticia que no le pertenecía. La única forma en que nosotros podíamos gozar de justicia es a través de que Él sufriera la injusticia que no le pertenecía a Él. Isaías 53:5 hablaba de esta manera. El profeta Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente Isaías está contemplando cómo el Mesías iba a sufrir y su sufrimiento tendría entonces la capacidad de traernos a paz con Dios, porque nosotros estábamos distanciados de Él. Ahora, este texto ha sido utilizado muchas veces para referirse a que al momento en que Cristo muere en la cruz, garantiza con ello que nosotros tengamos una especie de salud perpetua, que no nos vamos a enfermar. Pero es leer descuidadamente Isaías, porque desde el capítulo 1, Isaías dice que cuál es la enfermedad que el Mesías viene a sanar, y esa enfermedad es el pecado. Si usted lee detenidamente el capítulo 1, Isaías dice, Dios a través del profeta, dice que el hombre está enfermo desde la cabeza hasta los pies, que todo él es una llaga podrida, pero se refiere al pecado. Entonces el Mesías hace esto y nos sana. ¿De qué? Del pecado, a través de este intercambio judicial que ocurre en él. Muy bien, entonces aquí estaríamos dando fin a lo que sería la cuarta condición, que es la maldición del pecado. Pasemos entonces a la quinta, que es la muerte. La muerte. Dice la confesión: soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, fue crucificado y murió. La muerte del Señor
se entiende como la cumbre de los sufrimientos o la cumbre del estado de humillación. Podemos decir que Él nace y desde ahí experimenta, desde la encarnación, experimenta entonces el estado de humillación, en la condición de encarnación. Y termina en su muerte. Pero nos es necesario recordar algo en particular, que cuando nosotros hablamos de muerte por la Escritura, no solamente nos referimos al momento en el que el alma es separada del cuerpo. No nos referimos solamente a ello, a que el alma es separada del cuerpo. De hecho, el apóstol Pablo dice que esto termina siendo una gran ventaja y una bendición, sino que la muerte es la sentencia judicial que Dios puso sobre el hombre pecador, puesto que él le había desobedecido. El día que del árbol comieres, ciertamente morirás. Y sabemos que este morirás se refiere a mucho más que simplemente una separación del cuerpo y de su alma. La muerte en su aspecto soteriológico representa la plena separación de Dios, el estar separado completamente de Él. Cuando hablamos de los terrores del infierno, a eso nos referimos, a estar totalmente separado de la gracia divina y experimentar solo su justicia y su ira eterna. Esa es la razón por la que Adán, después de haberse declarado sobre él sentencia judicial, tenía que estar separado de Dios. No podía seguir allí en el lugar en donde Dios lo puso, en el jardín del Edén. Debía estar separado como una demostración de que todo aquel que muere espiritualmente es porque está separado de Dios. La muerte física de nuestro Señor Jesucristo vino por sentencia humana. En este caso, el Imperio Romano, Poncio Pilato, determinaron esa sentencia humana. Aun cuando todo apuntaba que él era inocente, y el mismo Poncio Pilato sabía que era así, pero debía determinar esa sentencia judicial humanamente hablando. Pero cuando hablamos de la muerte que experimentó Cristo, no solamente debemos considerar el aspecto humano, sino el aspecto espiritual. Después de la transacción que Dios, el mismo Padre, hace acerca de la maldición del pecado que reposaba sobre todos los hombres, al imputársela a Cristo, si Él es nuestro representante, no solamente debía sufrir en su condición el estado de injusto, sino que también debía sufrir la pena por esa injusticia. Porque si Él no sufre la muerte en su sentido soteriológico, todavía la tendríamos pendiente tú y yo para con Dios. Todavía nos restaría a nosotros pagarla. Entonces Él no solamente está recibiendo el cambio judicial diciendo que Él es el justo por los injustos, sino que también debe experimentar la muerte. ¿Por qué cree usted que el Señor deja testimonio de esta realidad estando en la cruz y orando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para testimonio de que Él en la cruz estaba recibiendo no solo una sentencia judicial, sino experimentando la separación que tú y yo debíamos experimentar. Esa separación son los terrores del infierno. Los terrores del infierno, que nuestro Señor Jesucristo no va a experimentar en una forma extensiva. Hablando de extensiva, me refiero a que toda persona que muere sin el Señor va a experimentar un sufrimiento extensivo porque será eterno. Él no lo sufrió extensivamente, pero sí lo sufrió intensivamente. Toda la intensidad particular de la ira del Padre en la que se va a vertir en los que estén en el infierno, la sufrió en ese instante nuestro Señor Jesucristo. Tanto que grita entonces preguntando por qué el Padre le ha desamparado. Los horrores y los terrores del infierno son sufridos en ese momento por el Señor. La muerte física, el hecho de que Él entregue su espíritu, como ya lo vemos nosotros,
no es lo que nosotros debemos reconocer como la muerte misma que Cristo está experimentando. Es ese momento en el que Cristo experimenta la soledad, el abandono. Yo sé que hay muchos que con cierto reparo dicen esto acerca de si en realidad fue abandonado Cristo, y el asunto es que si no fuese así, todavía nosotros tendríamos algo que pagar, porque Él es nuestro representante y debía recibir sobre sí todo el castigo que nosotros merecíamos. De lo contrario, no podríamos acudir al tetelestai, consumado es. No podríamos decir consumado ya fue, sino que faltaría algo por pagar. Entonces, esta muerte en su aspecto soteriológico fue claramente recibido en el Señor. Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, en el momento en el que Él muere, que entrega su espíritu, experimenta una muerte física. Pero nos es necesario en este momento de la humillación reconocer que la muerte es más que una muerte física. Él experimenta también los terrores de la separación del Padre. Nos queda entonces todavía una más. Sería entonces esta la última, ¿verdad? La última condición dentro de lo que sería el estado de humillación. Esta sería la sepultura. La sepultura. Ahora, muy seguramente nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿por qué considerar la sepultura como un estado de humillación si ya murió? Ya lo que hagan con el cuerpo en realidad no importa, no se lo están haciendo a Él. Cualquiera de nosotros podría verlo así, pero debemos recordar que la sentencia que se dio en el jardín del Edén también implicaba esto. No fue solamente la muerte en cuanto a separación, sino que el mismo Dios estableció de que Adán tenía que volver al polvo de la tierra. Que Adán tenía que volver al polvo de la tierra. Y si Él es nuestro representante, si Él es nuestro mediador, tenía que experimentar todo, aún en esta parte cuando Dios le dijo: al polvo eres y al polvo volverás, de donde fueres tomado. Cristo fue sepultado para que quedase completamente paga nuestra deuda con el juez supremo, que es Dios el Padre. Hasta este punto debía llevar el Señor. El cuerpo de nuestro Señor debía ser sepultado para que quedase sentado de que fue pagado completamente la deuda. Por ello el apóstol Pablo presenta la sepultura como una de las gloriosas transferencias que se nos hace a nosotros en la doctrina de la unión con Cristo. Romanos 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces Pablo está diciendo claramente que la sepultura tiene un peso soteriológico, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Entonces Pablo dice que es importante la sepultura, porque es en la unión con Cristo que nosotros somos libres de pagar esa sentencia, aun cuando experimentamos una muerte física. Concluye Calvino en uno de sus comentarios sobre la muerte de Cristo. Quiero citar sus palabras. Por tanto, cuando Jesucristo fue puesto en ella, se sometió a la maldición, y fue necesario que así sucediese, que la maldición que nos estaba preparada por nuestros pecados fuese transferida a Él, para que de esta manera quedáramos nosotros libres de la muerte y del aspecto judicial de la sepultura. La humillación de nuestro Señor
fue enorme. Y podríamos entonces recapitular todo lo que hemos visto en la clase pasada y esta. Fue enorme entonces la humillación. ¿Por qué? Porque nuestra pena era enorme. Y debemos dar toda la gloria a aquel que llevó sobre sus hombros el peso de nuestros pecados, desde su encarnación hasta su sepultura. Ahora, quisiera preguntar, ¿por qué no incluir en aquello que advertíamos en la clase pasada? ¿Por qué no incluir el descenso al infierno como una de las condiciones de humillación? ¿Se acuerda que decíamos eso? Y yo quiero darle respuesta entonces a esta pregunta, si el Señor nos lo permite y nos ayuda. ¿Por qué no incluir el descenso al infierno como se presenta en algunos incluso credos? Por lo menos el credo apostólico, después del año 390, incluyó esta afirmación en la modificación que hace. Se conoce como el credo de Aquilea. Credo de Aquilea, 390. Y algunos afirman, cuando hacen estudios sobre este credo, que en su presentación inicial en realidad no decía infierno, sino que cuando lo presentaron, igual que el credo anterior, decía sepultado, pero reemplazó el término que fue sepultado por el término descendió a. Y que en realidad en su inicio lo único que estaba haciendo era afirmar lo mismo, pero con otras palabras, decir ser sepultado descendió a. Cuando una persona podríamos decir que descendió a la sepultura, no estamos diciendo que descendió al infierno. Ahora, el asunto está que en el griego se utilizaba la expresión Hades. Y como se utilizaba la expresión Hades, para muchos el término Hades representaba infierno. Y entonces, tras la historia, se reemplazó, descendió al Hades, que era la sepultura, por el Hades, entendiéndolo como infierno. Yo creo que es necesario también acuñar algo aquí, algo que es importante, y es que la Biblia en ninguna parte dice que el Señor Jesucristo descendió al infierno. Si usted busca un texto que diga eso, por favor, o lo conoce, me lo dice después de la clase, porque no he encontrado y sé que muchos han buscado y no hay un texto bíblico que diga que el Señor Jesucristo descendió al infierno. Pero los que defienden tal idea de que Él descendió al infierno se apoyan en cuatro pasajes que yo quisiera que le hagamos un análisis a esos cuatro pasajes para poder determinar entonces si en realidad el texto está diciendo que el Señor descendió al infierno o no. Vamos entonces a los cuatro textos. El primero es Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Hasta allí ya. Esto lo toman algunos para decir que el Señor descendió al infierno. No dice que descendió al infierno, pero para algunos soporta esta idea. Para algunos, cuando se refiere a las partes más bajas de la tierra, están interpretando allí que es infierno, aunque el texto no lo dice. Y esto de hecho asume que los que afirman tal cosa saben dónde queda el infierno, que es la parte más baja de la tierra. Algunos ya entonces estarían afirmando que dentro de la tierra es donde queda el infierno, ¿no? Si esto fuera una verdad, yo creo que todo el mundo estaría haciendo algo ya para desaparecer el infierno, para que buscar una forma de desaparecerlo para los que van a ir allá. Pero veamos lo que el texto dice, veamos lo que el texto dice. No lo que el texto no dice. El texto no dice del infierno, pero ¿qué dice el texto? El apóstol nos habla entonces de la ascensión de Cristo. Ese es el tema, la ascensión de Cristo. Ahora, la ascensión después de su resurrección, la ascensión en gloria. Pero lo que él dice, si entiendes la ascensión en gloria, debes comprender primero aquello que se dio.
¿Qué se dio antes para que Él ascienda? Descender. ¿Cuál es el tema entonces? La humillación de Cristo. Pablo entonces intenta hablar acerca de la humillación de Cristo. Y él presenta esta equivalencia entre estos dos conceptos. El que asciende va a un lugar, va de un lugar a otro. El que desciende, igual, en un sentido inverso. Primero, entonces lo que está diciendo claramente Pablo es que ocurrió primero. Si hablamos de la ascensión, debe reconocer primero que hubo un descenso. Ahora compare este texto de Efesios 4:9 con Juan capítulo 3, versículo 13. Las palabras del evangelista es: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es el mismo concepto. Está hablando entonces de aquel que se encuentra en gloria, que primero vino y experimentó la humillación. Entonces, cuando Pablo está diciendo que descendió a la tierra, se refiere en realidad que encarnó. A eso es lo que se está refiriendo. Ahora, algunos que son minuciosos en el uso de las palabras podrían decir, bueno, pero es que el texto dice la parte más baja de la tierra. Lo más bajo de la tierra. Y entonces, ¿qué quiere decir la expresión más baja de la tierra? Ahora, si entendemos el hecho de la humillación, reconocemos que aquel que está bajando no solamente baja a estar entre nosotros, no es Dios estando en su plena deidad, sino que en realidad se hace uno de nosotros. Él no baja para estar como Dios en medio de nosotros, caminando con toda su deidad, sino para hacerse todavía más. Y de allí creo que es donde Pablo, hablando a Filipenses, dice que Él se hace obediente, no solamente por bajar, sino por hacerse humilde, servidor, humillarse a ser uno de nosotros y ser humilde en medio de nosotros. Yo podría considerar simplemente eso como lo más bajo que pudo venir a ser el Señor dentro de la tierra. Ahora, pero quisiera resaltar que para mí el hablar de lo más bajo se refiere a su encarnación. Porque es lo opuesto al concepto que Pablo está presentando. Si lo más alto es la glorificación, lo más bajo es su encarnación. El salmista lo expresa de la siguiente manera, en el Salmo 139, versículo 15. Salmo 139, 15. Mire cómo dice el lenguaje del salmista. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El salmista está diciendo que lo más profundo de la tierra es el útero. Es el útero de una mujer. Eso es lo más profundo. Y dice, Señor, tú me viste, tus ojos vieron mi embrión en lo más profundo de la tierra, como fui entretejido allí en lo más profundo de la tierra. Entonces, muy bien podríamos nosotros claramente por este pasaje y lo que hemos hablado de Filipenses y este texto, asegurar entonces que nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo dice en Efesios 4:9, que Él descendió primero a la parte más baja de la tierra, es que aquel que estaba lleno de gloria y majestad se hizo hombre, se humilló, pero de ninguna manera soporta la idea de un descenso al infierno. Segundo texto, vamos a hacerlo más rápido porque ya me mostraron el cartel. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es el otro texto que se utiliza para defender el hecho de que Cristo fue al infierno. Para algunos, los espíritus encarcelados se refiere al infierno. No habla infierno por ninguna parte el texto, pero algunos asumen que es así. Y esta idea fue defendida y todavía sigue siendo muy defendida por aquellos que abrazan el dispensacionalismo. Ahora, ¿por qué de allí se agarra al dispensacionalismo? Porque recuerden que para ellos hay una salvación para el pueblo judío y hay una salvación para los gentiles. Entonces, todos aquellos que murieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos establecen que la razón por la cual Cristo tenía que descender al infierno era para predicarle a aquellos que estuvieron antes de Él.
para darles una oportunidad de salvación para que le conocieran. Así que Cristo descendió y durante 3 días estuvo predicando a todos los que están en el infierno. Ellos le llaman espíritus encarcelados. Hay toda una historia. Hay toda una historia en este punto. ¿El pasaje lo dice? No. El pasaje no lo dice. Ahora, es de notar que el texto incluso no dice que Cristo predicó. El texto no dice que Cristo predicó. Por favor, analícelo. Porque también Cristo padece una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Permítame presentar mi punto. Es de notar que el texto no dice que Cristo predicó, sino que fue el espíritu vivificante el que predicó. El espíritu vivificante. Ese es espíritu el que predicó. Y aun cuando podríamos tener reservas sobre lo que se refiere al espíritu, los que escucharon la predicación en el texto se le llama espíritu encarcelados. Y ¿quiénes son los espíritus encarcelados? El mismo autor lo dice. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces los espíritus encarcelados que está diciendo claramente el versículo 19, está diciendo el mismo autor que se tratan las personas en tiempos de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pedro está diciendo entonces que Cristo fue que Cristo fue declarado justo. ¿Cómo es el texto? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, siendo la verdad muerto en la carne, sí, vivificado en espíritu, fue resucitado por el espíritu vivificante. Este espíritu vivificante también predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son los espíritus encarcelados? Los que escucharon la predicación ¿de quién? De Noé, cuando se preparaba el arca. Ahora, la pregunta que podríamos también hacer es, ¿Cristo predicó en tiempos de Noé? La respuesta es no. ¿Quién predicó en tiempos de Noé? Noé. Noé fue el que predicó. Ahora, pero el texto afirma que todo aquel que predica lo hace en el Espíritu de Cristo. El mismo autor lo dice, Primera de Pedro 1:10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. De claramente el autor de Hebreo, Pedro, está diciendo que el Espíritu de Cristo es el que ha llevado a todos los hombres a predicar antes de él. Entonces el espíritu vivificante es el que en realidad está predicando en el Antiguo Testamento, se le llama el Espíritu de Cristo, pero no está diciendo que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados como si descendiera al infierno a predicar a los espíritus encarcelados, sino que su evangelio ha sido predicado todo el tiempo, en todos los tiempos, por aquellos hombres que han sido iluminados por el Señor. Bien. Este sería entonces el segundo texto. Permítame pasar al tercero. Primera de Pedro 4, versículos 5 y 6. Nos quedan 2 por delante, 2 textos que son usados para defender que Cristo descendió al infierno. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. La predicación a los muertos aquí, que está señalando Primera de Pedro 4, 5 y 6, algunos toman eso para afirmar que Cristo nuevamente está predicando en el infierno. Pero al entender el primer pasaje, queda claro este segundo. El evangelio fue predicado. Ahora, ¿el evangelio fue predicado a quién?
a los muertos. ¿Es eso cierto? Claro que sí. Todos, en realidad todos, por eso dice, el evangelio es predicado a los muertos, sí es cierto. Claramente se refiere a todos, incluso a aquellos en tiempos de Noé, porque todo el contexto está hablando es de la predicación de Noé. Quiero decir entonces que los que estuvieron vivos, pero muertos espiritualmente, escucharon el evangelio, sí. ¿Sería infructuosa esa predicación, predicarle a los muertos cuando habían sido juzgados conforme a los criterios humanos, pero ¿para qué predicarles si ya estaban muertos? Depende de a qué muertos te refieres. A los que está diciendo el versículo. No, porque entiendo que lo que está diciendo el versículo es que son muertos espiritualmente. No sí, se pero no refiere. estamos hablando de los espíritus encarcelados. Creo que los espíritus encarcelados, por lo que dice el texto, se refiere a todos aquellos que vivieron antes de Cristo. ¿Espíritus encarcelados en qué sentido? ¿En qué sentido? En que el Señor no vino a ellos en ese momento. Pero aunque eran espíritus encarcelados, ¿verdad? El texto dice que el Espíritu de Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Quiere decir que en todo tiempo el Espíritu de Cristo ha predicado. Quiere decir que en todo momento el Evangelio se ha anunciado. En el ejemplo que está citando Pedro es que Noé predicó en el Espíritu de Cristo a los espíritus encarcelados de su época mientras se preparaba el arca. Es una forma de parafrasear lo que el texto está diciendo. Que Noé era el que era pregonero, en este caso, como dice el autor de Hebreo, de justicia. Estaba predicando el Evangelio en medio de una civilización pecaminosa, digamos, encarcelada, ¿verdad? Estaban muertos espiritualmente, pero era Noé quien estaba predicando. Y el texto dice que eso lo hizo en el Espíritu de Cristo, pero no afirma que Cristo es el que estaba predicando en aquel entonces. O sea que cuando hablamos en otro verso, no recuerdo dónde, que dice que descendió a predicar a los espíritus encarcelados, habla del tiempo de Noé, entiendo que es lo que me está diciendo. Sí, y bueno, aunque estás utilizando dos pasajes y lo estás pegando, no dice que descendió, fue. Cuando dice descendió se refiere de que estaba en gloria y descendió a la tierra. Este dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero nuevamente, el texto está diciendo, el espíritu que levantó a Cristo, el espíritu él murió físicamente, pero el espíritu vivificante fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo, que le llama el Espíritu de Cristo, como también se llama el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, estaba predicando en los días de Noé. Y el texto lo deja claro, que esos espíritus encarcelados son los hombres en el tiempo de Noé cuando se estaba preparando el arca. El versículo 20 es muy claro diciendo que esos son los espíritus encarcelados. Entonces no son espíritus condenados al infierno, sino personas que no vivieron en la dispensación en que nuestro Señor Jesucristo apareció predicando su evangelio. Pero él nunca, su espíritu no ha dejado de predicar, porque siempre los pregoneros de justicia han predicado. Una cosa, o sea, quiere decir que no es que está diciéndolo en el presente que cuando Cristo murió su espíritu, sino que hacen una analogía con el pasado. O sea, de pronto el enredo de uno es eso, que uno lo ve todo en el presente y no es así. Totalmente. Lo que está entonces tratando de hacer Pedro es decir que en realidad nunca se ha dejado de predicar el mensaje del Evangelio. Siempre. En el Espíritu de Cristo todos han predicado el Evangelio. Y de hecho, cuando Pedro lo dice, los profetas que profetizaron de la gracia, está hablando del pasado, ellos buscaron la manera de hallar y de entender la salvación. Ahora, nota que él lleva al presente cuando dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba ya en ellos. Entonces, en el pasado ya el Espíritu de Cristo estaba en ellos y ellos buscaban a través de la Escritura acerca de el Mesías, pero ya el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces, todo aquel que predicó en el Antiguo Testamento lo hacía a través del Espíritu de Cristo. Lo hacía a través del Espíritu de Cristo. No quiere decir que Cristo físicamente fue y predicó. Muy bien.
Sí, sí, bien, muy bien. Entonces nos queda solamente un texto y es el Salmo 16, versículo 8 al 10. Salmo 16, versículo 8 al 10. Ese es el último texto. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, lo extraño es que tomen este pasaje para hablar del descenso al infierno, porque no lo soporta de ninguna manera. Y yo creo que si nosotros simplemente tomamos el Salmo y lo llevamos a la interpretación que hacen los autores en el Nuevo Testamento, se aleja de toda duda, ¿verdad? ¿Quién interpreta este texto en el Nuevo Testamento? ¿Y quién más? Hay dos personas que interpretan este texto en el Nuevo Testamento, Pedro y Pablo. Ellos interpretan entonces este texto. Primero Pedro, en Hechos 2, 25, dice: porque David dice de él mismo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, esta es la interpretación que hace Pedro. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y claramente está diciendo Pedro lo que decía David, inspirado de que él murió, pero que no vería corrupción en su cuerpo. No se estaba refiriendo a él, porque claramente conocemos la tumba de David y todavía está allí donde lo sepultamos. Pero siendo profeta, dice, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes a Cristo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora nuevamente, el término Hades se refiere a exactamente en donde claramente Pedro está diciendo que sí se encuentra David. David está allí, en el sepulcro. Y ahora de ese sepulcro, David lo que decía era que de ese sepulcro sería levantado el Cristo, que no vería corrupción allí. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y Pablo lo interpreta de esta manera: en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Quiere decir que su cuerpo se deterioró. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces se refiere de levantar de la tumba, la resurrección. No está hablando del infierno, sino de la sepultura. Bien, estos son los textos entonces que se utilizan para hablar de que Cristo descendió al infierno. ¿Qué pasó entonces con Cristo? Obviamente sabemos, nos queda muy claro, no descendió al infierno. ¿Qué pasó con él viernes, sábado, hasta el domingo? Es una muy buena pregunta. Él le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde estaba el Señor esos 3 días? Ahora, debemos considerar algo. Si la muerte física es la separación del cuerpo y el alma, el cuerpo de nuestro Señor estaba sepultado. Estuvo sepultado 3 días, como cualquier hombre. Ahora, la promesa que se había hecho del Mesías es que ese cuerpo no se iba a desintegrar, no se iba a podrir. Ya toda la sentencia judicial se pagó completamente. Murió y fue sepultado. Ahora, el Espíritu Santo preservó este cuerpo para que ese cuerpo no viera corrupción.
aguardándolo ¿para qué? Para la gloriosa resurrección. Cristo resucitó en su propio cuerpo sin experimentar corrupción ese cuerpo. El alma de nuestro Señor, ¿dónde se encontraba? Por el hecho de que estamos hablando de que Él es hombre, y no dejó de ser hombre en su muerte. Él tendría que estar ¿en dónde? En donde le prometió al ladrón, en el paraíso. En la resurrección que ocurrió, lo mismo que va a ocurrir con todas las otras resurrecciones en el tiempo señalado. El alma se reintegra al cuerpo y se presenta nuevamente vivo. Entonces podríamos, por el pasaje, por la promesa que le hace al ladrón, asegurar que Cristo, por lo menos el mismo día, lo llevó hasta allá. No sabemos si de allí, ¿qué más hizo? Si estuvo los 3 días allá o qué, no sabemos eso. Sí. Andrés, ¿está bien? ¿Ibas a decir algo más? Apoyar algo, pero creo que evidentemente luego Cristo da cuenta de ello, y es que luego viene y está allá, se prepara para la glorificación, porque bien, Cristo murió, pero inmediatamente no fue glorificado, sino hasta cuando ya Él resucita y está en alma y cuerpo, entonces Totalmente. es glorificado en esa nueva condición. Es correcto. Sí, mi hermano. Pastor, nosotros podemos decir de que el día que nosotros partamos, muramos, vamos también al paraíso. Totalmente. Enseguida. Enseguida. Nuestra alma no queda durmiendo con nuestro cuerpo. Esto, los que enseñaron esta doctrina que se llama el descanso del alma, abrazan una idea teológica llamado monismo, en el que enseñan que el cuerpo y el alma no se puede separar nunca. Nunca se puede separar el cuerpo y el alma. Por lo tanto, cuando un creyente cuando muere, enseñan los monistas que es sepultado, pero el alma está ahí durmiendo. Está durmiendo. Pero el Señor Jesucristo le aseguró al ladrón que ese día estaría en el paraíso, a menos que corramos la coma, como hacen los testigos de Jehová, que son monistas. Pero Él le aseguró que hoy, ese día que le estaba diciendo, iba a estar en el paraíso. Entonces el Señor lo llevó al paraíso, y eso pasa con todos los creyentes. Todo creyente que muere va entonces a la gloria. ¿A esperar qué? La resurrección. A esperar la resurrección.